Bienvenido. Ya. Ok, 1, 2, 3. Espérense. Ya. El momento en que quieres dejarlo es justo el momento en que tienes que seguir avanzando. Bienvenidos a la conferencia Profesión y Valores. Nosotros somos alumnos de la Facultad de Comercio y Administración de Tampico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Represento a la empresa 4 y apoyamos a la Federación Internacional de Ciudades de Valores, AC, para juntos salvar al planeta con los temas de la materia aplicados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Por ello, elegimos desarrollar el objetivo número 10, la reducción de la desigualdad. Mi nombre es Miriam y voy a ser la presentadora de cada uno de mis compañeros de la empresa en esta conferencia. A continuación abordamos los temas que veremos gracias al índice. En la unidad 1 tenemos como nombre la ética como disciplina filosófica. La unidad 2, los valores en el ámbito personal. En la unidad 3 veremos lo que son los valores en las organizaciones y en la profesión. Unidad 4, los valores en el ámbito social. Ética. La ética puede definirse como la ciencia de la conducta moral, puesto que al realizar un minucioso análisis de la sociedad, se establece cómo deberían actuar o comportarse todos los individuos que hacen vida en ella. Su etimología. El término ética proviene del vocablo griego antiguo ethos, cuyo significado es relativo a las costumbres. La ética es una ciencia filosófica que estudia la moral como forma de la conciencia social. Nuestra meta, la número 10.1, se pretende mantener un crecimiento de ingresos en los hogares con bajos de la población, incrementando una tasa de crecimiento de 40%. ¿Quién lo descubrió? Aristóteles. Sus principales aportaciones, entre muchas otras contribuciones, Aristóteles formuló la teoría de la generación espontánea, el principio de no contradicción y las nociones de categoría, sustancia, acto, potencia y primer motor inmóvil. Escribió sobre la metafísica, política y ética nicomaquea. Su frase es: la ética no es más que el intento racional de averiguar cómo vivir mejor. La filosofía. El conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el hombre y el universo. Su etimología. Filosofía viene de la palabra griega y del latín filosofía, acuñada por Pitágoras en la antigua Grecia, que significa amor por la sabiduría o amigos de la sabiduría. La meta del tema. Toda persona tendrá la oportunidad de participar de manera plena en la vida social, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, origen, situación económica u otra condición. ¿Quién lo descubrió? Tales de Mileto. Sus principales aportaciones. Fue el fundador de las matemáticas griegas y más exactamente el fundador de la geometría griega. El teorema de Tales, invención de la demostración matemática rigurosa, las primeras demostraciones de teoremas geométricos mediante razonamiento lógico. La frase del tema de filosofía: el placer supremo es obtener lo que se anhela. La moral es un conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. Su etimología. La palabra moral viene del latín moralis. Parece que tradujeron ese símbolo griego a moralis, a partir de la palabra moris, que es manera de vivir. Así, moralis significa referente a las costumbres. La meta de nuestro tema. Se pretende brindar la confianza a la población de mantener la igualdad en cualquier tipo de oportunidades sin discriminados ni acosados. ¿Quién descubrió la moral? Nietzsche Friedrich. Sus principales aportaciones. Sus escritos abarcaron temas como historia, música, ciencia, la filosofía clásica y la cultura. La frase de nuestro tema: la moral es la ciencia por excelencia. Es el arte de vivir bien y de ser dichoso.
Diferencias y semejanzas entre ética y moral. En contexto filosófico, la ética y moral tienen diferentes significados. La ética está relacionada con el estudio fundamentado de valores de morales que guían el comportamiento humano en la sociedad, mientras que la moral son las costumbres, normas, tabúes y convenios establecidos por cada sociedad. La frase que tenemos para este tema: el examen de conciencia es siempre el mejor medio para cuidar bien el alma. Nuestra meta es la adaptación de medidas de protección social para la población igualitariamente. Brincamos al tema de códigos morales, un conjunto de normas y valores morales que garantizan la supervivencia del grupo a través de acuerdos entre lo que debe ser considerado como moralmente bueno o malo. Su etimología, ya lo dijimos anteriormente en la palabra de moral. La palabra moral traduce la expresión latina moralis, que derivaba de mos, en plural, mores, y significaba costumbre. Con la palabra moralis, los romanos recogían el sentido griego de ethos. Las costumbres también se alcanzan a partir de una repetición de actos. A pesar de este profundo parentesco, la palabra moralis tendió a aplicarse a las normas concretas que han de regir las acciones. Nuestra meta para este tema es mantener una organización en la cual la vigilancia se presente en todo momento, brindando un área en la cual se sientan en confianza y se prolongue el respeto. ¿Quién descubrió los códigos morales o quién habló? William Reich. Sus principales aportaciones: en origen, una figura central del psicoanálisis. Trazó un camino clínico e investigativo que lo llevó a reformular la noción de la salud, la enfermedad, así como la visión del ser humano y del método psicoterapéutico. Fue un psiquiatra, filósofo y académico. La frase de nuestro tema: la moral es la ciencia por excelencia. Es el arte de vivir bien y de ser dichoso. El juicio moral es lo que permite al ser humano determinar lo que es bueno y lo que es malo, justo e injusto, correcto e incorrecto, de una situación o conducta determinada. La etimología procede de iudium y iudici. Este vocablo está formado por ius y iuris, cuyo significado es derecho, justicia, ley divina y humana, y por el verbo dico, dicas, dicare, dicari, dicatum, que significa consagrar, dedicar, indagar. La meta de este tema es la 10.6, asegurar una mayor representación e intervención de los países en desarrollo en las decisiones adoptadas por las instituciones económicas y financieras internacionales para aumentar la eficacia, fiabilidad, rendición de cuentas y legitimidad en estas instituciones. No se sabe exactamente quién lo descubrió. Posiblemente Kant ha sido el primer gran teórico del juicio moral. Sus principales aportaciones fueron la crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica, crítica del juicio, prolegómenos a toda metafísica futura que pueda presentarse como ciencia. La frase del tema: el examen de conciencia es siempre el mejor medio para cuidar bien el alma. Ahora tenemos los juicios de valor. El juicio de valor es un análisis basado en un conjunto particular de creencias, formas de vida o de valores. La etimología: las personas nacemos y nos desarrollamos en un determinado contexto que, por supuesto, moldear nuestra personalidad, nuestra manera de percibir al resto del mundo, entre otras cuestiones. Entonces, esto, además de generar que cada individuo sea diferente a otro y mucho más a aquel que nació y se desarrolló en circunstancias totalmente opuestas. Nuestra meta, la 10.7, facilitar la migración y la movilidad ordenada, seguras, regulares y responsables de aquellas personas. ¿Quién lo descubrió? ¿Quién habló de él? John Dewey. Principales aportaciones: libros donde escribía sobre pedagogía, filosofía y psicología. La frase referente a este tema: la mejor guerra de todas es la que nunca se tiene. Dimensiones.
Cuando se habla de las dimensiones humanas o dimensiones del ser humano, normalmente se está haciendo referencia a las distintas esferas de existencia de la vida humana, es decir, a las diferentes áreas de la vida que constituyen nuestra existencia y que podemos cultivar en un mayor o menor grado. La frase ser es ver en la dimensión humana. La meta 10.a. Aplicar el principio de trato especial para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados. La clasificación de las dimensiones tenemos como primera dimensión biológica o física del ser humano, dimensión social o sociopolítica del ser humano. La tercera, dimensión emocional o afectiva del ser humano. Número 4, dimensión cognitiva o intelectual del ser humano, dimensión espiritual o moral del ser humano. Sus características, primero que nada, de la dimensión biológica o física del ser humano, se refiere a nuestra existencia como seres vivientes, es decir, eso que tradicionalmente entendemos como nuestro cuerpo mismo separado de nuestra mente o nuestro espíritu. La dimensión social o sociopolítica del ser humano se refiere a nuestra interacción con los demás, es decir, a nuestra vida social y al rol que jugamos dentro de la red de contactos, intercambios, asociaciones y dinámicas que conforman nuestra comunidad. La dimensión emocional o afectiva del ser humano. Las emociones y los afectos son indispensables para nuestro bienestar como individuos y la gestión de los mismos es clave para nuestro desempeño en la sociedad. Dimensión cognitiva o intelectual del ser humano. Aquello que distingue al ser humano de los animales justamente es su capacidad para el razonamiento, la deducción, la comprensión profunda de la realidad circundante y la posibilidad de usar la creatividad para diseñar soluciones en base a lo observado. La dimensión espiritual o moral del ser humano. Uno de los aspectos más difíciles de definir del ser humano es lo que tiene que ver con su sentido de la trascendencia, es decir, con aquellos valores y aspectos de la existencia de tipo moral que obedecen a la necesidad de responder a la pregunta sobre el bien y el mal. Importancia. ¿Por qué es importante las dimensiones? Dicho de otro modo, estas dimensiones son las que conforman la complejidad del ser humano, cuya existencia involucra un conjunto de potencias y de posibilidades mucho más vastas y diversas que aquellas a las que aspiran los animales. Se entienden como dimensiones dado a que cada una propone una perspectiva propia del ser humano, a pesar de que en él existan siempre todas al mismo tiempo. Las dimensiones humanas son de particular interés para la educación y la psicología, ya que permiten comprender de manera holística al ser humano, o sea, en su totalidad, pudiendo jerarquizar sus diferentes aspectos fundamentales y comprender mejor cómo se organizan, cómo operan o cuáles reciben prioridad en determinadas circunstancias. Sin embargo, no existe un consenso respecto de cuáles o cuántas son estas dimensiones fundamentales del ser humano. Dependiendo del autor que se consulte, podrán variar entre 3, 5, 4 e incluso 8 dimensiones distintas, dependiendo de cuántas capas diferentes de la existencia humana se tomen en consideración, o sea, de qué tan amplia o tan específica sea nuestra mirada. Virtudes. Es una disposición de la persona para obrar de acuerdo con determinado proyecto de ideales, como el bien, la verdad, la justicia y la belleza. La virtud se opone al vicio y tiene una gran importancia para la vida ética. Su etimología, el término virtud deriva del vocablo latino vir, varón, el cual a su vez viene de vis, fuerza, de que esta manera la virtud, en un sentido originario, sería la fuerza propia del hombre, y desde esta significación física el término fue adquiriendo una significación analógica más espiritual y finalmente moral. Nuestra meta, la 10.b, fomentar la asistencia oficial para el desarrollo y las corrientes financieras, incluida la inversión extranjera directa, para los estados con mayores necesidades. Sócrates opinaba que la virtud es aquello que nos ayuda a conseguir el bien mediante razonamientos y la filosofía. Bueno, en parte tenemos a Platón, que plantea que el ser humano dispone de 3 poderosas herramientas: el intelecto, la voluntad y la emoción. Para cada una de estas existe una virtud.
la sabiduría, la valentía y el autocontrol. La frase para nuestro tema de virtud: hay un límite en el que la tolerancia deja de ser virtud. Las actitudes es un procedimiento que conduce a un comportamiento en particular. Es la realización de una intención o propósito. Según la psicología, la actitud es el comportamiento habitual que se produce en diferentes circunstancias. Las actitudes determinan la vida anímica de cada individuo. Etimología: del latín medieval actitudo, actitudinis, y derivado de actitito, actitare, hacer algo repetidamente, obrar con frecuencia. Nuestra meta es la 10.c. De aquí a 2030, reducir a menos del 3% los costos de transacción de las remesas de los migrantes y eliminar los corredores de remesas con un costo superior al 5%. Principales aportaciones de William James referente al tema en sus libros de Principios de Psicología, Las variedades de la experiencia religiosa y ensayos sobre empirismo radical. La frase referente al tema: nuestra visión del mundo está formada por lo que decidimos escuchar. Los hábitos es una conducta llevada a cabo con regularidad, es decir, repetida en el tiempo, que es aprendida, no innata, y que requiere de poco o ningún compromiso racional. Su etimología deriva del latín habitus, que significa tenido, pues es el participio del verbo habere en latín. Se aplica, por un lado, a una vestimenta típica, usada siempre, como por ejemplo la de los sacerdotes. De allí el conocido refrán de que el hábito no conforma la figura del monje. Nuestra meta 10.1: de aquí a 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional. Nuevamente tenemos a William James. Como ya hablamos de sus aportaciones en la anterior diapositiva, ahora encontramos pedagogía, filosofía y psicología. La frase del tema referente: cree que merece la pena vivir la vida, y esa creencia ayudará a crear el hecho. Ahora tenemos el tema de las diferencias entre valores, virtudes, actitudes y hábitos. Es una conducta llevada a cabo con regularidad, es decir, repetida en el tiempo, que es aprendida, no innata, y que requiere de poco o ningún compromiso racional. Etimología: el valor deriva del latín valere, que significa ser fuerte. Virtud deriva del vocablo latino vir, varón, el cual a su vez viene de vis, fuerza, derivada del latín medieval actitudo. Nuestra meta 10.2: de aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición. La finalidad de los valores nos indican en el camino para conducirnos de una manera y no de otra, frente a deseos o impulsos, bien sea que estemos solos o con otros. Nos sirven de brújula en todo momento para tener una actuación consistente en cualquier situación. Su etimología, como ya hablamos de valor, la palabra valor deriva del latín valere, que significa ser fuerte, y de donde tenemos nuestro verbo valor. Nuestra meta 10.3: garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias, y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto. ¿Quién escribió referente a este tema de la finalidad de valores? Max Scheler, el filósofo de la persona y de los valores. Sus principales aportaciones: libros como Amor y Conocimiento y otros escritos, escrito en 2010, Arrepentimiento y Nuevo Nacimiento. No,
Esperen, eso lo voy a cortar. ¿Quién descubrió o quién habló sobre la finalidad de los valores? Tenemos a Max Scheler, el filósofo de la persona y de los valores. Sus principales aportaciones son libros como Amor y Crecimiento y otros escritos, Arrepentimiento y Nuevo Nacimiento, De lo eterno en el hombre, Esencia y formas de la simpatía, sobre el pudor y el sentimiento de vergüenza. La frase referente a los valores: mantén positivo tus valores, porque tus valores se convierten en tu destino. A continuación tenemos la participación de nuestra compañera Karime Alejandra. Lo único imposible es aquello que no intentas. Mi nombre es Karime y voy a hablar sobre la finalidad de las virtudes. La virtud permite a la persona conocer en parte la felicidad, le permite obrar con satisfacción al elegir el bien. En su etimología, se habla que el término virtud deriva del vocablo latino vir, varón, el cual a su vez viene de vis, fuerza. De esta manera, la virtud es un sentido originario, sería la fuerza propia del hombre, y desde esta significación física, el término fue adquiriendo un significación analógico más espiritual y finalmente moral. En nuestra meta 10.4 tenemos adoptar políticas especialmente fiscales, salariales y de protección social y a lograr progresivamente una mayor igualdad. Por otro lado tenemos a MacLeod, el cual sus principales aportaciones fueron que fue conocido como sus contribuciones a la filosofía moral y a la filosofía política, pero también por sus obras sobre la historia de la filosofía y teología. Su frase es: el bien es lento porque va cuesta arriba, el mal es rápido porque va cuesta abajo. La finalidad de las actitudes. Es muy utilizado en el ámbito de la psicología, en el que las actitudes no pueden ser consideradas como cuestiones particulares, sino que más bien debe ser entendido dentro de un contexto social y temporal. En su etimología, la actitud puede ser definida como la manifestación de un estado de ánimo o bien como una tendencia a actuar de un modo determinado. En su meta 10.5 habla de mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los mercados financieros mundiales y fortalecer la aplicación de esos reglamentos. William James. Sus principales aportaciones fue un pionero de la teoría de la emoción que formuló independientemente de Karl Lange en la década de 1880. Su teoría sostiene que la emoción es la percepción de la mente de las condiciones fisiológicas que resultan de algún estímulo. En su frase dice: cuando sustituyas los pensamientos negativos por los positivos, empezarás a tener resultados positivos. Finalidad de los hábitos. El hábito es cualquier comportamiento aprendido mediante la repetición que se realiza de forma habitual y automática sin apenas pensar en ello. Es un elemento básico del aprendizaje humano. En su etimología, la palabra hábito se deriva del latín habitus, que significa tenido, pues es el participo del verbo tener, habere en latín. En su meta 10.6 asegura una mayor representación e intervención de los países de desarrollo en las decisiones adoptadas por las instituciones económicas y financieras internacionales para aumentar eficacia, fiabilidad, rendición de cuentas y legitimidad de las instituciones. Tenemos a John Harvey, el cual empezó la vida saludable, empleó métodos holísticos, haciendo particular énfasis en la nutrición, el ejercicio físico y el uso
terapéutico de enemas. En su frase fue: los hábitos se convierten en carácter. Autoestima. La autoestima es la valoración, percepción o juicio positivo o negativo que una persona hace de sí misma en función de la evaluación de sus pensamientos, sentimientos y experiencias. En su etimología, la palabra autoestima se encuentra formada por el prefijo griego autos, que significa por sí mismo, o hacia sí mismo, adicionado a la palabra estima, que proviene del latín a estimar, que significa valorar, apreciar. Así, la autoestima no es otra cosa de la valoración o el aprecio a sí mismo. En su meta 10.7 hablamos de facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. William James, en su obra Los principios de la psicología, estudiaba el desdoblamiento de nuestro yo global en un yo conocedor y en un yo conocido. Su frase fue: las cosas mágicas siempre ocurren fuera de tu zona de confort. Plan de vida. Un proyecto de vida es un plan personal a largo o mediano plazo que se piensa seguir a lo largo de los años. Se diseña con el fin de cumplir determinados objetivos o metas concretas y se basa en gustos personales, valores o habilidades. Muchas personas fijan su proyecto de vida en base a una carrera universitaria, un trabajo, una pareja o formar una familia. En su etimología, la palabra vida viene del latín vita. De ahí también vienen las palabras vitamina y vitalicio. Esa palabra se asocia con la raíz indoeuropea. En su meta 10.a habla de aplicar el principio del trato especial y diferenciado para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, de conformidad con los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio. Dilemas éticos. Un dilema ético es una situación en la que los preceptos morales o las obligaciones de similar obligatoriedad ética se encuentran en conflicto, de forma que cualquier solución posible al dilema es moralmente intolerable. En su etimología, habla que el dilema procede del griego, exactamente del nombre dilema, que se forma a partir de la suma de dos partes diferenciadas: el prefijo dis, que significa dos, y el sustantivo lema, que es el sinónimo de temas. En su meta 10.b habla de fomentar la asistencia oficial para el desarrollo y las corrientes financieras, incluidas la de inversión extranjera directa para los estados con mayores necesidades, en particular los menos adelantados, los países africanos, los pequeños estados en desarrollo, los países de desarrollo sin litoral. Ahora hablaré sobre el trabajo. Es toda aquella actividad, ya sea de origen manual o intelectual, que se realiza a un cambio de una compensación económica por labores concretas. En su etimología, habla que viene del latín tripalium, que significa literalmente tres palos, y era un instrumento de tortura formado por tres estacas a las que se amarraba al reo. En su meta 1, habla de la investigación de los problemas del análisis lógico de los juicios morales. Confucio. Sus principales aportaciones fue su primer libro clásico, conocido también como Taiyo o Gran Ciencia, y fue atribuido al nieto Kungzi, el cual se basó en los conocimientos propios de la madurez. Su segundo libro clásico, llamado Chungun o Doctrina del Medio,
Este libro trata de las reglas conducta humana, del ejemplo que debían de dar buenos monarcas y la justicia que rodeaba de los gobiernos. En su tercer libro clásico se refería a los comentarios filosóficos en donde se resumía en forma de diálogo lo esencial de la doctrina. Su frase fue: el trabajo es el refugio de los que no tienen nada que hacer. Valores del trabajo. Son los fundamentos del conocimiento y de la experiencia en los cuales se basan los individuos para tomar decisiones y posturas ante diferentes situaciones laborales, como lo es la aptitud, el compromiso, la ética, la educación, el respeto, el liderazgo, la visión global, entre otros. En su meta 2, se busca el conocimiento mediante el diálogo creador y el análisis crítico en un ambiente de libertad académica. Bernabé Tierno Jiménez fue autor de libros de divulgación psicológica de la educación, ahondando en las causas del fracaso escolar para mejorar las enseñanzas y el aprendizaje. Junto a Jesús Tierno Centella, escribió sobre los valores en el trabajo, estrategia para afrontar y superar los nuevos retos laborales. Su frase habla: procure no ser una persona con éxito, sino un hombre con valores. Puntualidad. Es la cualidad de una persona de tener cuidado y diligencia en realizar las cosas a su debido tiempo. En su etimología habla que se deriva de punto y del latín punctum, picadura, punzada, punto o pequeña marca, también en sentido figurado. Espacio mínimo o momento brevísimo, instante. En su meta 3 habla de guiar a cada individuo orientando a sus acciones y sus juicios sobre lo correcto o incorrecto. Evelyn Waugh fue un novelista inglés, el cual citó la frase: la puntualidad es propia de las personas que trabajan mucho. Solo los ocios pueden permitirse derrochar el poco tiempo que se nos ha dado para vivir. Su frase fue: la puntualidad es un ladrón del tiempo. A continuación, mi compañera Yamilet. Un sueño no se hace realidad por arte de magia. Necesita sudor, determinación y trabajo duro. Mi nombre es Yamilet y yo les voy a hablar sobre algunos temas. Y el primer tema que les voy a hablar es sobre la disciplina, que es la capacidad de las personas para poner en práctica una serie de principios relativos al orden y la constancia, tanto para la ejecución de tareas y actividades cotidianas como en sus vidas en general. La etimología como tal proviene del latín disciplina, y en la meta número 4 tenemos el diferenciar estas y aplicarlas en la vida cotidiana. Aldous Huxley, que su frase era: una vez que tienes compromiso es necesario disciplina y trabajar duro para llegar hasta ahí, y sus principales aportaciones fueron: la disciplina no es el único instrumento formativo del carácter. Uno de los descubrimientos psicológicos más importantes de los tiempos modernos fue el descubrimiento de que los juegos no son no solo de los niños, sino también, lo que es más significativo, de los adolescentes y de los adultos, podían aprovecharse con propósitos educativos. Y también fue un escritor filósofo británico que emigró a los Estados Unidos. La creatividad. La creatividad es la producción de una idea o un concepto, una creación o un descubrimiento que es nuevo, original, útil y que satisface tanto a su creador como a otros durante algún periodo. En su etimología tiene su origen en el término latino creare, que significa engendrar, producir y crear. En la meta número 5 tenemos como objetivo unificar y fortalecer las prácticas empresariales de nuestros asociados para cumplir con los más altos estándares morales y profesionales.
Ken Robinson, que su frase fue: "No tengas miedo de la perfección, nunca la vas a alcanzar". Y sus principales aportaciones fueron que citó las 5 claves para desarrollar la creatividad, que son encontrar tu pasión, dar importancia al elemento, educar para desarrollar la creatividad, medir, analizar, testear, ser disciplinados. Sin olvidar que fue un escritor, conferenciante y asesor internacional sobre educación británico, considerado como un experto en asuntos relacionados con la creatividad, la calidad de la enseñanza, la innovación y los recursos humanos. La honestidad hace referencia a un conjunto de atributos personales como la decencia, el pudor, la dignidad, la sinceridad, la justicia, la rectitud y la honradez en la forma de ser y de actuar. En su etimología, la palabra proviene del latín honestitas, honestitatis. Y en la meta número 6 tenemos una afirmación que contendrá términos tales como buenos, malos, correctos, incorrectos, obligatorio, permitido, etc., referidos a una acción. Sócrates, que una de sus frases fueron: "Ser honesto es la forma más rápida de prevenir que un error se convierta en un fracaso". Y sus principales aportaciones para Sócrates era: ese recurso es ilegítimo, entiende que la honestidad es un valor o cualidad propia de los seres humanos relacionado con los principios de verdad y justicia y con la integridad moral. Así, esta cualidad no solo tiene que ver con la relación de un individuo con otro u otros o con el mundo, sino que también puede decirte que es un sujeto es honesto consigo mismo cuando tiene un grado de autoconciencia significativo y es coherente con lo que piensa. Lo contrario de la honestidad sería la deshonestidad, una práctica que se asocia con la corrupción y el delito de la falta de ética. La cooperación es el conjunto de acciones y esfuerzos que conjuntamente con uno o con otros individuos realizamos con el objetivo de alcanzar una meta común. En su etimología como tal proviene del latín cooperatio, cooperationis. En la meta número 7 tenemos atribuir valor objetivo a algo que aplica a pretender que cualquiera cabría tener una actitud favorable hacia ello en ciertas circunstancias, aunque de hecho no la tenga. Robert. No hay mejor prueba del progreso de la civilización que el progreso del poder de la cooperación. Fue una de sus frases y sus principales aportaciones fueron: La evolución de la cooperación es una obra escrita por el profesor estadounidense de Ciencias Políticas, Robert. La obra tiene como propósito indagar sobre las formas en las cuales se origina y mantiene en comunidad la cooperación y en cuáles condiciones el egoísmo será la estrategia dominante, y fue un profesor en las ciencias políticas y públicas en la Universidad de Michigan. La iniciativa es la cualidad personal que tiene a generar proyectos o propuestas, y en su etimología proviene del latín initiatus, iniciativa es aquello que da principio a algo. Y en la meta número 9 tenemos: para alcanzar los frutos y una vez que se obtiene la satisfacción recompensa todo el esfuerzo realizado, puesto que se ha demostrado a sí mismo que se poseen capacidades tal vez demeritadas. Ana Lisbona. Una de sus frases fueron: "Si deseas conocer a gente nueva y hacer amigos nuevos, toma la iniciativa". Sus principales aportaciones fue que escribió la iniciativa personal y era una profesora del Departamento de Psicología Social de las organizaciones de la Facultad de Psicología, la UNED. La responsabilidad es dar cumplimiento a las obligaciones y ser cuidadoso de tomar decisiones al realizar algo. En su etimología proviene del sustantivo latino responsabilitas, responsabilitatis, y a su vez del verbo respondo, responderé, que tiene como primera acepción contestar. En la meta número 10 dice: si realmente quieres ser exitoso en tu vida y lograr tus objetivos y metas, debes tener estas actitudes en tu vida. Aristóteles, sus principales aportaciones fueron el sistema formalizado del pensamiento, la analogía política, los hallazgos en la medicina, la importancia de la observación en la ciencia y la forma de la tierra. Y una de sus frases fue: el precio de la grandeza es la responsabilidad. La lealtad es el carácter de una persona a cosa o animal leal. El término de lealtad expresa un sentimiento de respeto y fidelidad hacia una persona, compromiso, comunidad, organizaciones, principios morales, entre otros. En su etimología está formada con raíces latinas y significa cualidad de ser respetuoso de la ley.
En la meta número 11 tenemos los buenos hábitos te ayudan a alcanzar tus objetivos como escritor, escribir a diario, ocuparte de tu marketing, leer un libro a la semana, etc. John. Una de sus frases fue, cuando la batalla se recrudece, se prueba la lealtad del soldado. Sus principales aportaciones fue que en 1899 se publicó su primera novela, Jocelyn, bajo el seudónimo de John St. John, que habría de utilizar durante algún tiempo. En 1906 se estrenó la primera obra teatral, The Silver Box, La Caja de Plata, que resultó un éxito, seguida a Man of Property, El Propietario, con la que inició la famosa serie, la saga de Forstall, pensada inicialmente para 5 volúmenes. Globalización. Es un fenómeno basado en el aumento continuo de la interconexión entre las diferentes naciones en el mundo en plano económico, político, social y tecnológico. En la etimología, el término globo es de origen latín, en donde globus, que significa bola o cuerpo esférico, el sufijo izar convierte en el término en verbo en la acción y el proceso de hacer global. En el caso del sufijo ción, obra similar efecto sustantivándolo. En la meta 12 tenemos fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Theodore Levitt, que una de sus frases fue, la globalización puede llegar a ser como una ola. Tienes que llegar a la cresta para dominarla o de lo contrario te puede revolcar. Y una de sus principales aportaciones fue que el término globalización fue acuñado por el profesor Theodore Levitt en mayo de 1983. En la década de los 70, Theodore Levitt escribió la obra La globalización de los mercados. A este autor se le atribuye el haber creado el primer concepto de este proceso económico como una tendencia de igualación hacia arriba de las economías. La ciencia y la tecnología. Se denomina ciencia todo el conocimiento saber constituido mediante la observación y el estudio sistemático y racionado de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, y la tecnología es el conjunto de pensamientos y conocimientos técnicos que se aplica de manera ordenada para alcanzar un determinado objetivo y resolver problemas. En su etimología, la palabra ciencia proviene del latín scientia y significa conocimiento o saber. Es de origen griego. Proviene que a su vez se formó con dos bases léxicas, que se estudia y significa estudio, ciencia o tratado. En la meta número 13 tenemos, consiste en descubrir las leyes objetivas de los fenómenos y hallar la explicación de ellos. Arthur C. Clarke. Su frase fue, la ciencia es el padre del conocimiento, pero las opiniones son las que engendran la ignorancia. Sus principales aportaciones fueron las 3 leyes de Clarke. Son 3 adagios formulados por el escritor de ciencia ficción británico Arthur C. Clarke, de las cuales la tercera es la más conocida y la más citada. Forman parte de sus ideas y en sus extensos escritos sobre el futuro. Estas leyes llamadas son: cuando un científico distinguido pero de edad avanzada afirma que algo es posible, es casi seguro de que tiene razón. Cuando afirma que algo es imposible, es muy probable que esté equivocado. La única forma de descubrir los límites de lo posible es aventurarse un poco más allá hacia lo imposible. Cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Espíritu de servicio. Es una de las principales cualidades que debe tener una persona y un equipo de trabajo. Quien practica el espíritu de servicio se esfuerza para lograr hacer cosas en función de los demás. En la meta número 14 tenemos, actuando guiados por los valores, lo hacemos sin esperar nada a cambio que no sea nuestra propia satisfacción y relación como personas. Mahatma Gandhi, que una de sus frases fue, no debes perder la fe en la humanidad. La humanidad es un océano. Si algunas gotas son sucias, el océano no se vuelve sucio. Sus principales aportaciones fue que impulsó la igualdad de trato en las personas, promovió resolver los problemas entre naciones sin violencia, dedicó su vida a luchar por los derechos de la humanidad, fundó una comunidad en la que se prohibía la propiedad privada, la vestimenta extranjera, las comidas con especias. Tenacidad.
Actitud que impulsa a los individuos a resistir las adversidades en pro de lograr una meta u objetivo. En su etimología deriva del latín tenacitas y hace referencia a la cualidad de ser tenaz. Expresa el empeño, la constancia, la obstinación. Viene del latín tenacitas, tenacitatis, cualidad del tenaz, y esta palabra deriva a tenax, tenacis. La meta número 15 tenemos aplicar la perseverancia. Es un propósito que está demostrando que el compromiso que tienes con tus metas. Periandro de Corintio. Cumple lo que voluntariamente prometiste, que es de perversos faltar la palabra. Fue una de sus grandes frases y sus principales aportaciones fue que fue uno de los 7 sabios de Grecia. Diógenes Laercio contó cómo el tirano corintio quería evitar que sus enemigos descuartizaran su cuerpo cuando se le quitara la vida, por lo que le elaboró un plan. Convocó un concurso musical ganado por el célebre poeta Arión de Lesbos. Periandro comprendió que debía eliminar a los aristócratas como los Baquidias, que podían amenazar su poder. Se apoyó sobre la plebe contra la nobleza y aprendió represiones violentas. Organización. La organización es una asociación de personas que se relacionan entre sí y utilizan recursos de diversa índole con el fin de lograr determinados objetivos o metas. En la etimología es de origen griego organon, que significa instrumento, utensilio, órgano o aquello con lo que se trabaja. La meta 16 nos dice: la obtención del trabajo del éxito depende de un trabajo duro, de la forma en la que la persona se esfuerza para alcanzar su meta y la actitud que toma para ello. Peter Senge decía que la organización que aprende es aquella que está continuamente expandiendo su capacidad para crear el futuro. Y sus principales aportaciones fue que fue un escritor y profesor e ingeniero estadounidense, autor de La Quinta Disciplina en 1990, La Danza del Cambio en 1999, Las Escuelas que Aprenden en el 2000 y La Revolución Necesaria en el 2008. Valores organizacionales. Son la convicción que los miembros de una organización tienen en cuanto a preferir cierto estado de cosas por encima de otros. La honestidad, la eficacia, la calidad, la confianza, etc. La meta 17, que es regular el comportamiento de los empleados para cumplir con los compromisos de la empresa. Platón, que una de sus frases fue: los valores en la organización son la base para que todo salga bien. Y sus principales aportaciones fue que su teoría de las ideas consiste en ver la realidad en dos formas. Por un lado, una como idea en la que destaca lo inmaterial, lo indestructible, invariable y que es conocida, inteligible. Por otro lado, tenemos a la sensible, que es la imitación de lo anteriormente nombrado, es la realidad material y variable, corrompible y por ello que nunca se sabe lo que es, mediante mitos y alegorías desarrollando sus doctrinas filosóficas. La cultura organizacional es el conjunto de creencias, hábitos, valores, actitudes y tradiciones de los miembros de una empresa. La cultura organizacional se expresa a través de sus estrategias, estructuras en sistema. La meta 18 nos dice que promociona el entendimiento y el intercambio entre los pueblos. Peter Dale Larsen nos decía que la cultura organizacional es el pegamento que sostiene y junta a una empresa. Sus principales aportaciones fue que es el profesor en el Departamento de Ciencias Políticas en la Universidad de Copenhague y quien dirige el Centro de Investigaciones sobre Evaluación. La misión, que es entendido como facultad o el poder que se le es dado a una o varias personas para realizar cierto deber o encargo, y que en su etimología viene del latín missio, conjunto con sufijo sio, acción y efecto, como en colisión, erosión, escisión, sobre el supino del verbo mitiré, enviar, el participo de missius, ver, misa. En la meta 19 nos dice que permite perfilar los objetivos de la empresa, la manera que se aproximará a su público, sus estrategias de crecimiento y desarrollando el futuro.
Max Scheler nos decía que la última meta del ambicioso no es adquirir una cosa de valor, sino ser más estimado que otros. Sus principales aportaciones fue un filósofo alemán de gran importancia en el desarrollo de la fenomenología, la ética y la antropología filosófica, además de ser un clásico dentro de la filosofía de la religión. Se encuentra una edición de sus obras principales en Gesammeltes Werk 13 vols en 1954. Las obras póstumas están recogidas en Nachlass en 1933. La visión. El término de visión es utilizado para definir la principal capacidad sensorial que tienen las personas y los animales para detectar la luz y observar lugares, objetos, personas a través de su estructura ocular. En la etimología viene del latín vicio y significa acción y efecto de ver. Sus componentes léxicos son vicius, visto, participio de videre, ver. El sufijo es ion y acción y efecto. La meta número 20 nos dice que genera una proyección de futuro de cara a conseguir ciertos objetivos propuestos. Jonathan Swift, que nos decía que la visión es el arte de ver las cosas invisibles. Y las principales aportaciones fue que sus primeros escritos anónimos en prosa y reunidos en un solo volumen, La batalla entre los libros antiguos y modernos, en 1697, e Historia de una bañera o Historia de una barrica, en 1704, evidencian la habilidad que Swift tenía como escritor satírico. Escribió La conducta de los aliados, The Conduct of the Allies, en 1711, en la que acusó al Partido Liberal de contribuir a la prolongación de la Guerra de Sucesión Española. Los valores. El grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite. En la etimología, el origen del término valor lo podemos encontrar del latín valor, valoris, y tiene un significado equiparable a fuerzas o fortaleza. En la meta número 21 tenemos reconocer, apreciar y valorar a mi persona, así como a los demás y a mi entorno. Friedrich nos decía, tus valores definen quién eres realmente. Sus principales aportaciones fue que creó la filosofía del amanecer porque creía que los jóvenes podían cambiar el modo de pensar y actuar de la humanidad. Contribuyó con la teoría de la visión trágica del mundo, que explicaba que la misma y la realidad tienen adversidades y que el hombre como mortal debe actuar de forma digna enfrentando su destino tal y como se le presenta. Los valores comunes a la mayoría de las organizaciones, que son la responsabilidad, la calidad, el respeto y la honestidad. Es un valor y una cualidad positiva que se refiere a la acción de respetar, es equivalente a tener veneración, aprecio y reconocimiento por persona o cosa. En su etimología proviene del latín respectus y significa atención o consideración. Y en la meta número 12 tenemos reconocer en sí y en los demás sus derechos y virtudes con dignidad, dándoles a cada quien su valor. Eric Fromm, que nos decía, el respeto es el puente entre metas y logros, y sus principales aportaciones fue que es un importante crítico social y una persona muy activa en el terreno de la política. Fue muy conocido por ser uno de los defensores de la teoría crítica de la Escuela Frankfurt. Realizó distintas obras como lo son La sociedad cuerda en 1955 y El arte de amar en 1956. A continuación, mi compañero José Luis Osorio. El único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Buenas noches y pues me llamo José Luis Osorio y les voy a hablar acerca de los siguientes temas, empezando con la identidad personal. La identidad nacional se basa en una condición social, cultural y territorial. Es la identidad basada en el concepto de nación, es decir, el sentimiento de pertenencia a una colectividad histórico-cultural definida con características diversas, rasgos de cosmovisión
definidos con mayor o menor localismo o universalismo, desde la cultura a la civilización, costumbres de interacción, organización social y política, particularmente el Estado, tanto si se identifica con el cómo si se identifica contra él. Y la meta 22 es la siguiente, que supone adoptar una actitud proactiva, marcando el rumbo por medio de acciones concretas. Quien está detrás de esto es Francisco Franco, y su principal aportación fue que en el año de 1944 él decidió crear un documento que identificara a todos los españoles, inspirado en la orden del gobierno de Vichy, que hizo obligatoria la Carta de Identidad para todos los franceses a partir de 1943. Aunque en España no fue hasta 1951, cuando se pudo comenzar a expedir el DNI. Y su frase célebre es: "El horror del desastre no podrá nunca nublar vuestra gloria". Elementos que conforman la cultura. Son tres. El primero es el lenguaje, que es la capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra. El segundo es el contexto, que es el conjunto de elementos lingüísticos que preceden o siguen a una palabra u oración, y que pueden determinar su significado o su correcta interpretación. El tercero es el idioma, que es el sistema de signos que utiliza una comunidad para comunicarse oralmente o por escrito. La siguiente meta es la 23, que es un medio para fomentar otros objetivos del desarrollo sostenible, como un fin de desarrollo en sí mismo. Y quien realizó más aportaciones fue Platón, y sus principales aportaciones son las siguientes, que clasificó la forma de gobierno, realizó una clasificación de las diferentes clases sociales y plasmó la concepción de un Estado. Y su frase célebre es: "Donde reina el amor, sobran las leyes". El siguiente tema es la equidad, y la equidad es la cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se merece, en función de sus méritos o condiciones. La cualidad consiste en no favorecer el trato a una persona, perjudicando a otra. La etimología es que este término es de procedencia latina, bajo denominación aequitas, y con ella del italiano equita. La meta 24 es disminuir la brecha de género en el ámbito laboral. Aristóteles es quien hizo más aportaciones de este tema, y las principales son las siguientes. Que el sistema formalizado del pensamiento, la analogía política, los hallazgos en la medicina, la importancia de la observación en la ciencia y la forma de la tierra. Y su frase célebre es que la amistad es un alma que habita en dos cuerpos, un corazón que habita en dos almas. El siguiente tema es la justicia. La justicia es el principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Para diversos autores, la justicia no consiste en dar o repartir cosas a la humanidad, sino en saber decidir a quién le pertenece esa cosa por derecho. La justicia es ética, equidad y honradez. Es la voluntad constante de dar a cada uno lo que es suyo. Y la etimología es la siguiente, que la palabra justicia proviene del latín iustitia, que significa justo, y deriva del vocablo ius. La meta 25 es el saber decidir a quién le pertenece esa cosa por derecho. Quien estuvo detrás de esto fue Ulpiano, y su principal aportación fue la siguiente, que pese a ser uno de los juristas más prolijos de su época, su mayor logro fue la recopilación y el ordenamiento del derecho clásico, destacando sus comentarios Ad Edictum y Ad Sabinum. Asimismo, escribió diversos textos sobre las atribuciones de magistrados y funcionarios imperiales. La frase célebre es: "La justicia es la perpetua y constante voluntad de dar a cada uno su derecho". Calidad.
La calidad es el conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite caracterizarla y valorarla con respecto a las restantes de su especie. Se refiere a la capacidad que posee un objeto para satisfacer necesidades implícitas o explícitas según un parámetro, un cumplimiento de requisitos de cualidad. Y la etimología es que viene del latín qualitas, quali- qualitatis, del mismo origen que cualidad. Y la meta es la meta 26, que es el mejorar el nivel de satisfacción de los clientes u otras partes interesadas. Edward Deming fue quien aportó más a este tema y sus principales aportaciones son las siguientes, que es el descubrir mejoras en productos y servicios, reducir incertidumbre y variabilidad en los procesos, para poder evitar variaciones propone un ciclo. A mayor calidad, mayor productividad. La administración es la responsable de la mejora de la calidad. Y su frase célebre es que es necesario esfuerzo, pero debe de ser coherente. Responsabilidad. La responsabilidad es dar cumplimiento a las obligaciones y ser cuidadoso al tomar decisiones o al realizar algo. La responsabilidad también es el hecho de ser responsable de alguien o de algo. Y la etimología es que la palabra viene del latín responsum, que es una forma de ser considerado sujeto de una deuda u obligación. Y la meta es la 27, que es que una persona responsable es aquella que está obligada a responder de ciertos actos. Martin Luther King fue quien realizó más aportaciones a este tema. Y la principal fue la siguiente, que es que promovió la sublevación contra la segregación, sobre todo en autobuses, colegios y universidades. Organizó y llevó a cabo diversas manifestaciones pacíficas para lograr el voto de la población afrodescendiente, la no discriminación y otros derechos civiles desde la ciudad de Selma, Alabama. Y su frase celebra la siguiente: soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad y ojalá ya no tuviera necesidad de soñarlas. Honestidad. Como honestidad se designa la cualidad de honesto. Como tal, hace referencia a un conjunto de atributos personales, como la decencia, el pudor, la dignidad, la sinceridad, la justicia, la rectitud y la honradez en la forma de ser y de actuar. La etimología es que la palabra honestidad viene del latín honestidad y significa cualidad de decente, decoroso, razonable u honrado. La meta 28 es desarrollar en los niños nociones acerca de la honestidad. Confucio. Confucio es el filósofo chino que realizó más aportaciones a este tema. Y la principal fue que la contribución de mayor envergadura que hizo Confucio fue su filosofía conocida como el confucianismo, que aunque no caló durante su vida, tuvo una gran influencia en Asia después de su muerte. En China logró un auge muy importante tras tornarse en uno de los fundadores de los gobiernos de la zona. Y su frase célebre es: no importa lo lento que vayas mientras no te detengas. Valores universitarios. Los valores institucionales son fundamentales en el quehacer universitario de sus actores. Los valores han sido definidos a partir de los resultados de una encuesta aplicada a una muestra representativa y estratificada de la comunidad universitaria. Autoridades, docentes, investigadores, estudiantes y personal administrativo y de apoyo, con el objetivo de conocer su percepción sobre los principios y valores que deben orientar la conducta universitaria. Tienen como base la opinión colectiva y el consenso democrático. Y la meta es la 29, que está dirigida hacia el desarrollo de la profesión y constituye un pilar fundamental dentro de la enseñanza profesional.
Y José Andrés Suárez Fernández es el que hizo más aportaciones a este tema, el cual es el siguiente, que impartió diversas asignaturas. Bueno, y perdón, estoy teniendo problemas con internet. Y bueno, continúo. Su principal, Sus principales aportaciones es que impartió diversas asignaturas, dirigió más de 20 tesis profesionales, publicó diversos artículos científicos y numerosos resúmenes en congresos, y ocupó los cargos de secretario académico, secretario administrativo y director interino de su facultad de origen. Y su frase célebre es la siguiente: creo en la UAT, pero también creo en los jóvenes, creo mucho en los jóvenes. El siguiente tema es la verdad. Y la verdad es la coincidencia entre una afirmación y los hechos, o la realidad a la que dicha afirmación se refiere, o la fidelidad a una idea. El término se usa en un sentido técnico en diversos campos como la ciencia, la lógica, las matemáticas y la filosofía. Y la etimología es la siguiente, que la palabra verdad como tal proviene del latín veritas, veritatis, y la meta es la 30, que es una manera de empatizar y construir relaciones fuertes y duraderas. Y quien hizo más aportaciones a este tema fue Aristóteles, y la principal fue que desarrolló el primer estudio propiamente científico de los seres vivos, y a partir de él formuló la primera teoría sobre la clasificación y sistemática de los animales, y una completa teoría de la ciencia y la metodología de la investigación científica. Su frase célebre es: la verdadera felicidad consiste en hacer el bien. Belleza. La belleza se describe comúnmente como una característica de los objetos que hace que estos objetos sean placenteros de percibir. Tales objetos incluyen paisajes, puestos de sol, seres humanos y obras de arte. Belleza es una noción abstracta ligada a numerosos aspectos de la existencia humana. Y la etimología es que la palabra se deriva de bello, que proviene del latín bellus, que significa hermoso. La meta es la 31 y se refiere al conjunto de cualidades que nos ayudan a establecer relaciones sociales y crear lazos personales más estrechos con otras personas. Quien realizó más aportaciones a esto fue Afrodita, las cuales son que representaba el amor, la belleza y la fertilidad. Y su frase celebra la siguiente: pero el amor como la suerte llega cuando no lo llaman, nos instala en la confusión y se esfuma como niebla cuando intentamos retenerlo. Probidad. La probidad puede decirse que está vinculada a la honradez y la integridad en el accionar. La probidad en definitiva es una virtud. En una sociedad utópica todas las personas serían probas, es decir, actuarían con probidad. La etimología nos habla de que la probidad nos remita a una lengua latina, más precisamente al término probitas. Y la meta es la 32, que está vinculada a la honradez y la integridad en el accionar. Quien está detrás de esto es Aristóteles, y su principal aportación fue que su teoría física partía de la existencia de cuatro sustancias elementales: el agua, la tierra, el aire, el fuego y el éter. A cada uno asignaba un movimiento natural, a saber, los dos primeros se movían hacia el centro del universo, los dos siguientes se alejaban de él, y el éter giraba alrededor de dicho centro. Su frase célebre es que las ciencias tienen las raíces amargas, pero muy dulces los frutos. Después, el siguiente tema es la responsabilidad social de las empresas, que aparece como un conjunto de actividades y prácticas encaminadas a establecer la relación de la empresa con la sociedad en las que opera en un doble sentido: gestionar los impactos y colaborar con las comunidades en las que actúan. La etimología es que la palabra social deriva de la palabra latina soci, que significa aliados, y esta se deriva particularmente de los estados italianos de soci,
aliados históricos de la República Romana. La meta es la 33, que radica en el impacto positivo que estas prácticas generan en los distintos ámbitos con los que una empresa tiene relación. Quien está detrás de esto es Kofi Annan y sus aportaciones son las siguientes. Junto con la misma ONU, recibió el Premio Nobel de la Paz en el año 2001 por su trabajo por un mundo mejor organizado y más pacífico. En el 2012 fue galardonado con el Premio Confucio de la Paz por su enorme contribución a la reforma y resurgimiento de las Naciones Unidas y como enviado especial de la ONU y de la Liga Árabe en Siria. Fue el séptimo secretario general de las Naciones Unidas y Premio Nobel de la Paz en 2001. Annan encabezó la llegada de los 6 expertos internacionales que firmaron la declaración de Ayete. Su frase célebre es: trabaja deprisa para vivir despacio. El siguiente tema es la ética profesional. La ética profesional consiste en un conjunto de normas y valores que rigen el actuar de los trabajadores en una organización. Se basa principalmente en los valores universales que poseen los seres humanos, como responsabilidad, honestidad, respeto, discreción, entre otros, aplicados directamente en el entorno laboral. Y la etimología es la siguiente. La ética, la ética profesional o deontología profesional, del griego oevo, debido más aollo, tratado, que significa tratado, término introducido por Jeremy Bentham en su libro The Ontology of the Science of Morality, Deontología o Ciencia de la Moralidad, en 1834. Es la rama de la ética aplicada cuyo propósito es establecer los deberes de quienes ejercen una profesión. Y la meta es la 34. Es dejar de lado los beneficios individuales y trabajar en conjunto por el bien común. Eh, quien está detrás de esto es Jeremy Bentham y sus principales aportaciones vienen a forma de libros que son los siguientes, que es a Fragment of Government, Introduction to the Principles of Morals and Legislation, of Laws in General, Defense of Usury, Crestomatia, on the Liberty of the Press and Public Discussion, the Rationale of Reward, Rationale of Judicial Evidence, y por último el Constitutional Code. Y su frase célebre es la siguiente, que es: la ética es saber la diferencia entre lo que tienes derecho de hacer y lo que es correcto hacer. La profesión. Y actualmente llamamos a la profesión en general a aquellas que para su ejercicio requieran estudios especializados a nivel universitario. Quien recibe un título por egresar de alguna facultad recibe el nombre de profesional. La etimología es que la palabra profesión, en su origen etimológico del latín professionis, alude a la acción y al resultado de profesar, entendido como manifestar una creencia religiosa, un sentimiento o ejercer una actividad en la tradición judeocristiana. La palabra profesión estuvo vinculada a lo religioso. Y la meta es la 35, donde quienes llegan profesionalmente esté marcado tu camino hacia tu futuro personal y profesional. Quien hizo aportaciones a este tema fue Alexander Carl Saunders y vienen a modo de 2 libros, que es Young Offenders y The Professions. Y su frase es: trabaja deprisa para vivir despacio. Principios que rigen la vida de un profesionista. El modo ético de ejercer la profesión lo determina el código de ética de la profesión. Los principios éticos en los que se basan estos códigos son creencias morales generales que encuentran su origen en la tradición de la investigación biomédica. Estos principios éticos son los de no maleficencia, beneficencia, autonomía, respeto, justicia, responsabilidad y precaución. La palabra principio viene del latín principium, formada de primus, que significa el primero, capere, que es capturar, agarrar, ver, emancipar, y el sufijo ium,
que significa efecto o resultado en sustantivos, relación en adjetivos, es decir, es el resultado de abordar o tomarlo primero. La meta de la 36, que es fijarse un objetivo, te ayudará a encontrar la progresión que mejor se adecue a tus intereses y aptitudes. Y quien realizó aportaciones a este tema fue María Luisa Rodríguez Moreno, las cuales son las siguientes, que es la gestión personal de la carrera y el papel de la orientación profesional. La siguiente es Muta Memeta Mu, que es tú eres yo soy tú, o la relación dialógica entre el profesorado senior y el profesorado Nobel universitario. El perfil de competencias del informador profesional y por último un instrumento para evaluar la conducta exploratoria en el desarrollo de la carrera profesional. Su frase es que el trabajo más proactivo es el que sale de las manos de un hombre contento. A continuación, mi compañera Aneva Amalia. Cuando tus valores son claros para tomar decisiones se vuelve sencillo. El tema que les voy a hablar primordialmente es acerca de la generosidad, que es un valor o rasgo de la personalidad caracterizado por ayudar a los demás de un modo honesto, sin esperar o obtener nada a cambio. Su etimología procede del latín generositas, generositatis, formada por gen, que es generar, raza, estirpe, familia, y que originalmente se utilizaba para referirse a la cualidad de una persona hidalga de familia noble e ilustre. El pensar es el idear, el sentir, el barruntar, el razonar, el entender, el actuar, el proceder. Nuestra meta es la meta 37, que está definida como la inclinación o propensión del ánimo a anteponer el decoro a la utilidad y al interés, mostrando nobleza, valor y el esfuerzo en las empresas difíciles. Las principales aportaciones de Shel Silvestre fueron algunos de sus libros, que sean Tech Time, Grab Your Socks, Knowledge McLean y entre otros. Una frase acerca de este tema podría ser: si alguna vez no te dan la sonrisa esperada, sé generoso y da la tuya. Es una frase que te deja mucho a pensar y a reflexionar. El siguiente tema es la laboriosidad, que en este caso es un concreto del trabajo. Como tal, se considera que una persona tiene el don de la laboriosidad si cumple con todos los deberes que le han sido impuestos, si es constante en sus tareas, si sigue el horario que tiene establecido o si el orden se convierte en una de sus máximas profesionales. La etimología de este concepto es que este adjetivo, por su parte, procede del latín laboriosis y hace referencia a aquel que es muy aplicado en el trabajo, o se podría decir que es muy trabajador. El pensar es el calcular, el sentir, estimar, el razonar, deducir, el actuar, intervenir. La meta es la 38, que se caracteriza de la personalidad, posibilita en el niño de la tenacidad, el esmero y la paciencia. La persona que descubrió este concepto es Patrick Leoncini, de 1965. Sus principales aportaciones fue el motivo, sus equipos ideales y las 5 disfunciones de un equipo. Una frase de este concepto es: el trabajo y la lucha llaman siempre a los mejores. El código de la ética simplificado de la profesión se conoce como un código de ética y cumplimiento profesional al conjunto de parámetros
y principios funcionales relacionados a la conducta profesional que se encuentran respaldados por un marco teórico y ético. Su etimología es el concepto que proviene del griego éticos, que significa carácter. El pensar es juzgar, el sentir compadecerse, el razonar meditar, el actuar conducirse. La meta es la 39, que es favorecer el aprendizaje de los valores para la convivencia y la construcción de la paz en los profesionistas como su entorno de trabajo. Sócrates fue quien descubrió este concepto de 470 a 399 a.C. Sus aportaciones fueron el análisis crítico de los conceptos de la vida, una mirada objetiva sobre concepciones sociales, el diálogo y la argumentación, la aplicación de la mayéutica, la ironía y la dialéctica socráticas, primeras percepciones sobre la belleza y la continuidad mediante la enseñanza. Una frase que refleja mucho este concepto es: por muy alta que sea una montaña, siempre hay un camino hacia la cima. El siguiente concepto es la sociedad, que es el conjunto de personas, pueblos o naciones que conviven bajo normas comunes. Su etimología se observa en el latín societas, permitiendo visualizar su construcción sobre el término socio, el latín socius, y el sufijo tat, en la forma latina tas, funcionando como agente de cualidad. El pensar ideas, el sentir percatar, el razonar comprender, el actuar conducir. La meta es la número 40, que es asegurar el bienestar de la población. Quien inventó este concepto fue Agustín Comte, que nació en 1798 y murió en 1857 después de Cristo. Una de sus principales aportaciones fueron la separación general entre las opiniones y los deseos en 1819, el sumario del pasado moderno en 1820, el plan de los trabajos científicos necesarios para reorganizar la sociedad, que más que nada fue el plan de trabajos científicos necesario por reorganizar la sociedad. En 1822, e igualmente las consideraciones sobre el poder espiritual, el curso de la filosofía positiva y el tratado elemental de geometría analítica. Una frase que refleja mucho este concepto es: lo único imposible es aquello que no intentas. A continuación les hablaré acerca de varios valores sociales, que es la libertad, la justicia, la solidaridad, el respeto, su tolerancia, democracia y, por último y menos importante, paz. El pensar es el procedimiento, el sentir, la conciencia. Bueno, que seguiré con la libertad, que es la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razonar y voluntad, sin más limitaciones que el respeto a la libertad de los demás. Su etimología es esta palabra formada con el sufijo latino de cualidad, tat, last, tatis, sobre el adjetivo latino liber, libre en sentido amplio, que califica tanto a los ingenios, nacidos libres, como a la libertini o liberty, quienes, partiendo de una situación de esclavitud, han alcanzado su plena libertad. El pensar es la visión, el sentir, el abrir, el razonar, entender, al actuar, el ejecutar. La meta es la número 41, que brinda a todos los seres humanos la posibilidad de plantearnos objetivos y perseguirnos hasta alcanzarlos. La persona que descubrió este concepto fue Baruch Spinoza, que nació en 1632 y murió en 1677 a.C. Sus principales aportaciones fue que expuso por completo al público su pensamiento crítico y racional, hasta el punto luego de ser judío desde la cuna, evaluar la Biblia y criticar algunos de sus aspectos, siendo a causa de esto exiliado por los rabinos. Algunas de sus obras más destacadas en la ética, demostrada según el orden geométrico, tratando sobre la reforma del entendimiento, principios de la filosofía de Descartes, tratando acerca de Dios, el hombre y su felicidad. Una frase que representa mucho este concepto es la libertad. La libertad no es digna de tener, sino incluye la libertad de cometer errores. El respeto. El respeto es un concepto que muchos conocemos,
y la consideración acompañada de cierta sumisión, como se trata a una persona o una cosa, por alguna cualidad, situación o circunstancia que les determina y que lleva a acatar lo que dice o establece o a no causarle ofensa o perjuicio. Su etimología es el préstamo del año 15 del latín, respectuación de mirar atrás, consideración, miramiento, derivado de respirsi, mirar atrás, compuesto de re, indicador de movimiento hacia atrás o vuelta a un estado anterior, y esparce de mirar, del mismo origen que respecto al año 50 de la etimología del aspecto. El pensar es el juicio, el sentir, la conciencia, el razonar, el analizar y el actuar, ejecutar. Es la meta número 42, que es reconocer en sí y en los demás sus derechos y virtudes con dignidad, dándoles a cada quien su valor. La persona quien descubrió este valor fue Axel Honneth, que nació en 1949 y que por el momento sigue vivo. Sus principales aportaciones fue que dirige sus reflexiones a la elaboración de una teoría crítica del reconocimiento, la reconstrucción de la teoría crítica de la sociedad, para la cual se vale de nuevas propuestas provenientes no solo de su entorno, inmerso en la tradición continental, sino que también de la filosofía angloamericana. Sus obras más destacadas fue la de 1994, que es Camp u Anarching sur Moldech, y que fue la de 2000, que es Das andere de Gerichen. Una frase que destaca este valor es: siempre es más valioso tener el respeto que la admiración de las personas. La tolerancia es aquella actitud de la persona que respeta sus opiniones, ideas o actitudes de los demás, aunque no coincidan con las propias. Su etimología es la palabra que proviene del latín tolerancia, que significa cualidad de quien puede aguantar o soportar o aceptar. La tolerancia es un valor moral que implica el respeto íntegro hacia la persona, hacia sus ideas, prácticas o creencias, independientemente de que choquen o sean diferentes de las de nosotros. El pensar es el calcular, el sentir, considerar, el razonar, recapacitar, el actuar, empezar. Nuestra meta es la meta 43, que es necesaria al ser humano que vive en la sociedad y que debe para ello saber establecer buenas relaciones con sus semejantes. La persona que descubrió este concepto es Pierre Bailly, que nació en 1647 y murió en 1706. Sus principales aportaciones fue que publicó en 1682 L'Heure sur la Comité de 1680, que publicaría de nuevo ampliando en 1683, con el título de Pensées diverses. La Comité de 1680 fue un filósofo y escritor francés e igualmente es considerado la gran figura de la primera ilustración. Una de sus obras más importantes es Dictionary Historique of Critique, Rotterdam, Chartres Liers, en 1695 y en 1697, que salió la segunda edición. Una de las frases que destaca este concepto es que hay un límite en que la tolerancia deja de ser virtud. Les voy a hablar acerca de la solidaridad, que es la adhesión o apoyo incondicional a causas de intereses ajenos, especialmente en situaciones comprometidas o difíciles. Su etimología es el término solidaridad, que procede de dos campos léxicos, semánticos asociativos, el originario concerniente a su etimo latino insolidum, con un significado denotativo referido al mundo de la construcción, y al otro campo aludido relacionado con la jurisprudencia. El pensar es la visión, el sentir, el considerar, el razonar, el reflexionar, el actuar, el escuchar. Es la meta número 44, que podemos seguir trabajando para la sensibilización y concienciación de nuestro planeta, del alumnado. Quien descubrió este concepto fue Emilio Durkheim, que nació en 1858 y murió en 1917.
Alguna de sus principales aportaciones fue que perfeccionó el positivismo que primero había ideado con Augusto Comte, proveniente del realismo epistemológico y el método hipotético-deductivo. Para él, la sociología era la ciencia de las instituciones y su meta era descubrir hechos sociales estructurales. Un sociólogo y filósofo francés. La solidaridad es un valor que siempre se suma para el bien de la sociedad. Por último, les hablaré acerca de la paz, que es la situación o estado en que no hay guerra ni luchas entre dos o más partes enfrentadas. La etimología también está en el origen etimológico de los saludos. Shalom en hebreo y salam en árabe significan paz o la paz está contigo con vosotros. Y también se emplean como despedida, significado entonces ve en paz o di en paz. En cambio, salve, el saludo latino, es un deseo de salud, concepto también muy relacionado. El pensar es el meditar, el sentir, el considerar, el razonar es el lógico y el actuar es el opinar. Es la meta número 45 que promueve el crecimiento de las personas e impulsa el desarrollo de los pueblos. La persona que descubrió este concepto fue Gerald Fromm. En 1914 fue cuando él nació y murió en 1985. Sus principales aportaciones fue que fue un diseñador profesional y un artista británico. Diseñó el logo de NED, el cual fue adoptado no exclusivamente por la campaña británica contra el desarme nuclear, que son las siglas CND, y se convirtió en un símbolo de paz internacional. Obtuvo el premio Sarton Medal de la Sociedad de Historia de la Ciencia, Germán Award del Instituto Americano de Física, y una de sus obras más destacadas en la introducción, The Concepts and Theories in Psychology Science. Una de las frases que destaca este concepto es: la paz comienza con una sonrisa. La democracia es el sistema político en el que algunas de las personas que ocuparán cargos de autoridad, habitualmente dos de los tres poderes, el ejecutivo y el legislativo, se eligen sometidas a la voluntad de la mayoría de los adultos a los que representarán. Su etimología es de préstamo, del latín democratia, y del griego democracia, gobierno popular, democracia, formado con demos, pueblo, y kratin, de gobernar. A la misma familia etimológica derivada del griego demos pertenecen demagogo, demografía, epidemia y endémico. ¿Quién lo descubrió? Clístenes de Atenas. La frase referente al tema, la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Las principales aportaciones de Clístenes de Atenas: se le considera el fundador de la democracia ateniense. Distribuyó a los ciudadanos en 20 tribus, aumentó el número de buleutas a 500 miembros, concedió la ciudadanía a numerosos metecos y libertos e instauró el ostracismo como medio para alejar a los enemigos políticos. Creó el sistema de la boule, en la que los cargos públicos eran sorteados entre los ciudadanos, dando a entender que cada uno de ellos podía ejercer de político. Esto, por supuesto, se opone al sistema de votación. Derechos humanos. Son derechos humanos a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Su etimología, derecho, derivada del latín directum, que significa lo que está conforme a la regla, a la ley, a la norma. Humano proviene del latín humus, que significa tierra o lodo. Siguiendo la historia que dice que el primer humano fue hecho con tierra, y en complemento el sufijo anus, que indica procedencia o pertenencia, que a su vez todo uno
Unido también establece que humano es todo aquel que pertenezca a la especie Homo sapiens, es decir, hombres, mujeres, niños y ancianos. Así que derechos humanos es un tema generalizado, no simplemente a los hombres. Tenemos como principal a Eleanor Roosevelt, nacida en 1962. Sus principales aportaciones como presidente de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Eleanor fue la fuerza impulsora que en 1948 creó la Declaración de Libertades, que siempre será su legado. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue nombrada delegada en las Naciones Unidas por el presidente Harry Truman. La frase referente al tema de los derechos humanos es: privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Ecología. La ecología es el estudio de cómo interactúan todos los organismos entre sí y con su medio ambiente físico. La etimología de la palabra ecología es el préstamo del alemán Ökologie, término acuñado en 1866 por el zoólogo y biólogo E. Haeckel, a partir de las palabras griegas oikos, casa, y logos, tratado, con el sentido de estudio del lugar donde vive o se halla algo. Ernst Haeckel formuló en 1866 la teoría de la recapitulación. Hoy desacredita ampliando las ideas de su mentor, Johannes Müller. Según esta teoría, el desarrollo de un embrión de cada especie repite el desarrollo evolutivo de esa especie totalmente, y que por lo tanto la ontogénesis reproduciría la filogénesis. También, una de sus aportaciones es que es el divulgador de la obra de Charles Darwin. Fue responsable en 1886 de crear el término ecología en su trabajo Morfología General del Organismo. Para Haeckel, la ecología era la ciencia que estudiaba las relaciones de los seres vivos con su ambiente. La frase referente a este tema podría ser: la naturaleza no hace nada incompleto ni nada en vano. La práctica médica implica una relación entre el médico, quien se desempeña como agente activo, el enfermo, el paciente, o agente pasivo que recibe la acción del primero, y la enfermedad, el eslabón entre las partes antes mencionadas. La etimología de medicina, del latín medicina, derivado a su vez de medei, que significa curar, medicar, es la ciencia dedicada al estudio de la vida, la salud, las enfermedades y la muerte del ser humano y o animales no humanos, e implica ejercer tal conocimiento técnico para el mantenimiento y recuperación de la salud, aplicándolo a la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. Ricardo Yepes Stork, nacido en 1958. La angiografía y la lobotomía prefrontal, que supusieron el inicio de la práctica de la lobotomía, el médico y antropólogo francés Pierre Broca localizó experimentalmente el centro del lenguaje articulado en la tercera circunvolución frontal. Dicha es la frase: el que solo sabe medicina, ni medicina sabe. Tenemos ahora los dilemas éticos, sociales y culturales. Estos son experimentos mentales por los que se imaginan situaciones difíciles a las que se debe responder con una acción moralmente correcta. En realidad no hay verdaderas respuestas correctas, ya que usualmente deben compararse dos imperativos morales diferentes y se debe elegir entre ellas. La etimología es tomar en consideración los sentimientos personales e identificar si existen prejuicios o algún conflicto de interés. Etimología entre estos tres, porque esos tres son los que se basan en que no existan los prejuicios o algún conflicto de interés. Nuevamente tenemos a Ricardo Yepes Stork, que escribió 11 libros de filosofía, entre los que se encuentran Problems of the Self en 1973, Moral Look 1981, Ethics and the Limits of Philosophy 1985 y Truth and Truthfulness, an Essay in Genealogy en 2002.
La frase referente a este tema, la moral descansa naturalmente en el sentimiento. Por último, tenemos a los integrantes de Colunga Vega, Loreli Yamilet, Gorda Contreras, Miriam Alicia, Osorio Martínez, José Luis, Ramos Reinaga, Karima Alejandra, Rodríguez Parra, Anet Amalia. Muchísimas gracias por la atención y como empiezo, termino. El momento en que quieres dejarlo es justo el momento en que tienes que seguir avanzando.